Y bien, para continuar con nuestro programa, nos acompaña el día de hoy el doctor Jorge Leiva. El doctor Jorge Leiva nos comentará acerca del tema de compras públicas y derecho administrativo global, unas consideraciones sobre parámetros de la OCDE y la Corte Interamericana. Al respecto del doctor Jorge Leiva, me permitiré citar un poco acerca de su hoja de vida. El doctor Jorge Leiva es doctor en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica. Es máster en Protección de Derechos Humanos y especialista en Derecho Internacional Público, ambos grados por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Además, es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España, y cuenta con un diplomado en Derecho Público del siglo XXI por la Universidad por la Paz de Costa Rica y por la Universidad Heidelberg de Alemania. Ha sido profesor universitario de Derecho Público y Derecho Administrativo y es profesor de Derechos Humanos y Contencioso Administrativo de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Costa Rica. Fue letrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y actualmente es juez de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. Ha colaborado como abogado litigante en temas de derecho público. Es autor de libros y artículos especializados en materia de derecho público interno e internacional, publicados en diversos países de América y Europa. Sin más, escuchemos al doctor Jorge Leiva. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Miriam, por la presentación. En primer término, quiero agradecer a la Universidad Técnica Particular de Loja por la invitación y extender además un caluroso y fraternal saludo a doña Sandra Encarnación y a doña Tamara Paredes. Siendo que pues tenemos relativamente poco tiempo, voy a iniciar. Quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando en el punto del espacio-tiempo que vayan a ver estas presentaciones o si las están viendo en este momento. Lo primero que quiero hacer esta mañana es saludar, hacer el saludo para por el cual acepté esta invitación. Quiero decirle muchas gracias al profesor Agustín Gordillo. Desde hace 20 años, aquí en mi país, en Costa Rica, he repasado las tesis, lo he tenido de profesor particular sin que él se dé cuenta. Hemos pasado una innumerable cantidad de noches en donde me ha instruido en temas de derecho administrativo de la mano de su prodigiosa pluma. Y pues, en fin, les cuento que hace cerca de 2 meses estaba preparando un análisis, un video para mi canal de YouTube en lo que tiene que ver con comparación de normas en materia contencioso administrativa. Era un análisis estrictamente normativo y sin embargo fue imposible no recurrir a los tratados del profesor Gordillo, y 2 meses después estoy aquí en este tipo de actividad, muy feliz, muy honrado de poder saludar personalmente a uno de los grandes del derecho administrativo iberoamericano. A las y los administrativistas de América Latina les digo, en este siglo XXI, hoy sus países, sus administraciones públicas los necesitan más que nunca. En el siglo XIX, el modelo liberal pues llevó a que el trabajo de las personas, de los abogados, cuando se daba el supuesto excepcional en aquel momento de las abogadas dedicadas al derecho comercial, ayudaran a sus países. En el siglo XX, sin lugar a dudas, nuestro derecho latinoamericano creció de la mano de los grandes procesalistas que tuvo o que tiene América Latina, y a finales de este siglo XX, pues sin lugar a dudas correspondió a las y los constitucionalistas colaborar en la consolidación del modelo democrático de cada uno de los países de América Latina. Y en el siglo XX, ¿qué tenemos? Bueno, el mundo está globalizado y las reglas en este momento son claras. Todos sabemos cómo es que se está jugando nuestra realidad en este momento. Es evidente que, mire, para tener alguna especie de posibilidad, o se es grande
Y cuando digo grande no me refiero a un tema en población o en extensión territorial. Se es grande económicamente para poder ser un actor relevante en la globalización o, si se quiere, si se juega en equipo. Y cuando digo jugar en equipo entre países o entre sociedades, no es un tema de pura afinidad o de pura amistad. Se juega en equipo por conveniencia, por interés, porque es la forma de sacar el mayor provecho a esta nueva realidad. Y en este contexto tenemos a Estados Unidos y a Rusia tratando de mantener o de retomar su hegemonía, la que disfrutaron en el siglo XX. Tenemos un actor nuevo como China que está señalando, que está jugando en serio y que se está relacionando con cada una de nuestras administraciones públicas. Vemos cómo en la Unión Europea, con todo y su situación de Brexit y lo que se está viviendo con el tema de la pandemia, tiene una enorme capacidad de reacción y de articulación, de modernización de su sistema. Y cuando repasamos en este tipo de eventos académicos qué estamos haciendo en América Latina, desde México hasta Chile y Argentina, eh, pues toca a veces darnos cuenta que estamos en una situación en lo que hacen nuestras administraciones públicas, sí, tal vez con un poco más de tecnificación, de equipo tecnológico, pero en institutos jurídicos estamos más o menos similar, aquí les puedo decir, a 1993 en cuanto a la colaboración que nos puede brindar nuestro derecho comunitario en este lado del Atlántico. Vemos cómo los tres principales sistemas de integración económica, perdón, de integración que deberían acompañar a nuestras administraciones públicas nacionales en América Central, el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, y en América del Sur, la Comunidad Andina y el Mercosur, vemos que avanzan, tienen desarrollos importantes, hacen cosas en contratación administrativa, pero todavía no es ese compañero que nos ayude a introducirnos en este sistema globalizado del siglo XXI. Hay por ahí experimentos o procesos interesantes como UNASUR o como la Alianza del Pacífico, que han dado pasos importantes, pero que siendo tal vez un poco crítico, no terminan de despegar para lo que necesitan nuestras sociedades. Y es que América Latina, cada uno de sus 19 países, necesita necesariamente desarrollo, y necesita un desarrollo con un rostro latinoamericano, necesita desarrollo con rostro de persona. Y es aquí donde las administraciones públicas son uno o es uno de esos factores fundamentales que se requiere para ese desarrollo que necesitamos. Y sin lugar a dudas, este punto es el que nos dice quiénes son dentro de las ciencias jurídicas los que están o quienes están llamados a colaborar. Son los y las administrativistas y aquellos de nosotros que somos novicios en el tema y que nos gusta el derecho administrativo, los que debemos colaborar en esta nueva realidad, en este nuevo entorno de derecho administrativo del siglo XXI. La mayoría de nosotros posiblemente, como yo, estudiaron derecho administrativo o lo aprendimos en las universidades a finales del siglo, ido desarrollando en los últimos 200 años, pero cuando salimos a la sociedad, cuando interactuamos en nuestros sistemas económicos y nos enfrentamos con este contexto globalizado, nos damos cuenta que la situación de nuestros países es muy diferente. Y es que el mundo está globalizado, como les decía, con o sin autorización de nuestros parlamentos. Y aquí ingreso ya en temas de derecho administrativo global. Y es que este derecho administrativo global está cambiando, nos guste, lo aceptemos o disentamos de las propuestas que nos hace esta nueva rama del derecho, está cambiando ese inmaculado derecho administrativo y dentro de él los procesos de contratación administrativa y de compras públicas que requieren nuestros sistemas normativos. Aquí quiero adelantar que no busco invadir o exponer algo de lo que sé que de manera magistral se va a plantear mañana por parte del profesor Jaime
Rodríguez Arana y del muy merecido homenajeado don Agustín en materia de derecho administrativo global. Veo que en el programa estos son sus temas y además felicito a la organización por haber elegido este entorno, este tema que sin lugar a dudas se vuelve, si se quiere, el eje del derecho administrativo que hoy tenemos que estudiar. Nada más voy a hacer algunas breves apuntes para poder contextualizar la exposición que quiero hacer esta mañana en materia de compras públicas. A finales del siglo XX, si ustedes revisan sobre todo artículos de revistas especializadas norteamericanas o europeas, van a ver que empezamos a hablar en el derecho administrativo de algo así como los efectos de la globalización en el derecho administrativo. Pues bien, después de ese momento, ya ingresados nosotros en la primera década del siglo XXI, vemos cómo en la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, convergen profesores de Derecho Administrativo y profesores de Derecho Internacional Público y empiezan a darse cuenta que hay un ámbito en donde sus áreas de conocimiento confluyen, sin que necesariamente estemos ante un derecho administrativo, si se quiere denominar así, clásico, ni tampoco estemos necesariamente frente a un derecho internacional público contemporáneo como lo vivimos en el siglo XX. Y es aquí cuando los profesores Benedict Kingsbury, Nico Chris y Richard Stewart empiezan a hablarnos de esto que ellos llamaron el Global Administrative Law y además de manera, si se quiere, independiente, pero sí, les digo, contemporánea, también surge un análisis similar en Alemania, cuando el profesor Smith en su proceso de jubilación empieza a hacer una serie de disertaciones y empieza a hablar de lo que en ese momento él denominó derecho administrativo internacional. Esta construcción del derecho administrativo internacional que se postula en Alemania muy rápidamente se va a extender no solo a las diferentes universidades alemanas, sino que va a ser abordado y desarrollado en Francia y posteriormente en Italia y en España. Aclaro que no son construcciones similares. Sin embargo, podríamos sí decir que se complementan, al menos no se confrontan. Y es importante aclarar que no es. Esto del derecho administrativo global no es derecho internacional público, no es derecho comunitario. Estamos ante una construcción distinta. Sí, hay una gran discusión académica de si estamos frente a una nueva rama del derecho administrativo. Hay unas discusiones interesantísimas de leer. Si a bien lo tienen, ahondar más en el tema, en España podrán consultar los textos del profesor Barnés a favor o por ahí hay algunas construcciones en contra de esta nueva rama, de la existencia de la autonomía de esta nueva rama de la profesora Darnacoleta. Esto nos permite confrontar las dos visiones de esta realidad. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ya en estos 20 años del siglo XXI y ya de cara a la tercera década? Tenemos un quiebre, ya los expositores y particularmente las expositoras que nos hablaron en la mañana, hacían referencia a una serie de pronunciamientos, de resoluciones. Aquí estamos ante un proceso que está difuminando los límites entre el derecho administrativo interno de carácter nacional del derecho internacional público. Se está dando lo que la doctrina ha denominado una internacionalización del derecho administrativo. Se da una administrativización de organizaciones internacionales que antes se regían por reglas de derecho internacional público. Aquí aclaro que el surgimiento de esta nueva burocracia no necesariamente se extiende o comparte características con todas las instituciones tradicionales del derecho internacional público. La mayoría de esas instituciones se mantienen funcionando con reglas de derecho internacional público. Aquí lo que quiero señalar es que está apareciendo una nueva
un nuevo conjunto de organizaciones que va a funcionar con reglas diferentes en lo que la doctrina sí tiene, si se quiere, consenso en denominar un espacio público global. Y esta nueva dinámica supranacional tiene características muy particulares, porque toma del derecho público interno institutos clásicos como el del debido proceso, como el de la razonabilidad, pero incorpora otros institutos de más reciente aparición en los contextos internos, como el de la transparencia o el de la participación ciudadana, y genera un nuevo fenómeno de derecho administrativo en el que interactúan organismos, procedimientos supranacionales e instancias de derecho administrativo interno sin estar en un proceso mediado por los parlamentos necesariamente. Aquí no quiero incursionar en el tema del derecho administrativo global a fondo, porque este no es el objeto. Lo que me interesa es tal vez precisar que estamos viviendo una nueva realidad, los y las administrativistas, en donde se nos está desterritorializando el derecho administrativo, se nos está internacionalizando o globalizando esta rama del derecho, a la vez que la organización o que parte de las organizaciones internacionales se están, y vuelvo con estas palabras, si se quiere, pues inventadas, se nos está publificando. Y aquí quiero llamar la atención si alguno o alguna de ustedes en el marco de alguna investigación empieza a hacer revisiones de literatura antigua en el contexto de lo que estoy diciendo. Es decir, si empiezan a buscar información de esta materia en textos de los años 90 del siglo anterior, o si se quiere, de tratados o artículos de los primeros años del siglo XXI, hay que tener cuidados de no caer en la tentación de decir, estamos frente a un soft law y listo, no tenemos nada más, ya esto lo conocemos, lo hemos visto desde el siglo XIX. Hay que tener cuidado porque nuestra realidad globalizada nos lleva a que de repente nuestras instituciones bancarias tengan pendiente lo que se está produciendo en Basilea, en los dictámenes, y esto no pasa por los parlamentos, pero evidentemente si un ente bancario no toma en cuenta estas disposiciones, se va a ver problema en su dinámica ordinaria de funcionamiento, y es aquí donde esta nueva rama del derecho, este Global Administrative Law, nos dice aquí estoy, y es un tema de realidad jurídica. Yo hoy lo que quiero hacer es tocar un par de temas. Les aclaro que por una cuestión evidentemente de tiempo, lo que voy a hacer es enseñarles puertas, comentarles algunos escenarios interesantes invitarlas a que ustedas profundicen en estos temas. Yo voy a hacer algunos breves apuntes en lo que hace a algunos procedimientos y algunas resoluciones de Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen relación con el tema de las compras públicas y de la contratación administrativa, y pretendo hacer lo propio con algunos temas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocida por todos como la OCDE. Iniciamos con Corte Interamericana. Este tribunal no es en su funcionamiento tan antiguo como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tiene cerca de unos 30 años de funcionamiento ya en la práctica. Los que tuvimos la oportunidad de ver la Corte funcionando en los 10 años finales del siglo anterior, en la década de los 90 concretamente, habrán visto que la doctrina, sobre todo el derecho constitucional y el derecho administrativo, y si se quiere algo por ahí del derecho internacional público, hablaba de que la Corte Interamericana lo que estaba haciendo en ese momento era una constitucionalización común del sistema latinoamericano. Hablaban de un ius constitutionale comune. Pues bien, aquellos que hemos seguido el avance de la Corte Interamericana ahora en el siglo XXI, en estos 20 años
del 2000 al 2020, tenemos clarísimo que la Corte Interamericana ahora lo que nos está suministrando es un derecho administrativo común derivado de normas de derechos humanos incorporadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, como bien se le conoce. Y claro, cuando hablamos de Corte Interamericana y de compras públicas o de Corte Interamericana y contratación administrativa, pues hay una serie de casos que nos vienen a la memoria y es importante retomar. Yo les recomendaría, tal vez de lo más antiguo, que no es tan viejo, el caso Claudia Reyes y otros versus Chile, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 19 de septiembre del 2006. Este es un caso que tiene que ver con inversión extranjera, con un contrato de inversión. Aquí se hace una construcción muy interesante en materia de un contrato administrativo y de acceso a la información de terceros en lo que hace a esa contratación administrativa por interés público. Y la Corte construye para América, y digo para América Latina, obviamente, por un tema de jurisdicción de la Corte y de aplicación de la Convención Americana, construye para nuestra región todo un alegato o todo un argumento que vincula el acceso a la información en dependencias públicas con el derecho a la libertad de pensamiento, porque una cosa está vinculado para la otra. Sé que las resoluciones son muy extensas, así que como estoy tratando de promocionar estos temas, les diría que si quieren revisar esta resolución, váyanse a ver los párrafos 75 al 102. Es más, si les interesa el tema de la motivación de actos administrativos, yo les diría que podrían ver o tratar de revisar de los párrafos 123, 126 y se van a encontrar temas de motivación de actos administrativos. En cuanto a esta vinculación que tienen las administraciones públicas con los particulares a través de la contratación administrativa, de las compras públicas, de las alianzas público-privadas, pues sin lugar a dudas, uno de los enormes referentes que tenemos en el sistema interamericano, en este ahora conocido como Sistema Multinivel de Protección de Derechos Humanos, en lo que hace a la materia que nos trae esta mañana, están los casos que tienen que ver con Venezuela y los medios de comunicación que tenían contratos con el Estado en lo que hace a la utilización del espectro radioeléctrico. Hay varios procesos. Yo les recomendaría, tal vez si queremos acercarnos, el caso Granier y otros, que se conoce como caso Radio Caracas Televisión versus Venezuela. Esta es la sentencia de excepciones preliminares, reparaciones y costas. Esta sentencia es del 22 de junio del 2015, es una sentencia relativamente reciente. Esta sentencia nos da una serie de consideraciones en materia de concesiones. Hay una definición interesantísima que los invito y las invito a que la vean, a que la reflexionen en lo que hace a la desviación de poder en procedimientos administrativos, es decir, aquella práctica que tenemos en algunas administraciones de buscar un fin distinto a través de canales lícitos. Esta construcción que hace la Corte Interamericana en cuanto al Instituto de Desviación de Poder, la podemos ubicar en 189 y 197, hay algo más ahí entre esas normas y después, pero creo que ahí es donde vamos a encontrar tal vez, si se quiere, pues los mayores desarrollos de esta materia. Es más, sé que posiblemente las personas que nos ven están muy interesadas en el derecho administrativo, entonces las invitaría a que continúen la lectura más allá de estos párrafos, porque además en esta resolución se va a encontrar un importante y muy interesante, desde mi punto de vista, desarrollo de los elementos del acto administrativo a la luz del texto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué más tenemos en compras públicas? En esta selección que les digo, no es lo único. La variable ambiental,
como se exponía en la exposición tras anterior, tiene un rol fundamental, sin lugar a dudas, en las contrataciones administrativas en América Latina, y la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 23-17 o 2017, analiza el tema de las responsabilidades de las potestades públicas en lo que hace a la contratación administrativa y a las obligaciones positivas que tienen las administraciones públicas. Esta opinión consultiva no es un caso contencioso, es una pregunta que se le plantea, un conjunto de preguntas, perdón, que se le plantean a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se denomina obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, y va a encontrar consideraciones sobre omisiones administrativas, sobre deberes de las administraciones públicas, y aquí la Corte nos ofrece un conjunto de parámetros que sin lugar a dudas son una brújula importante para las personas que están trabajando en lo que hace a la contratación administrativa en nuestro continente. Y me gustaría tal vez ahondar un poquito más en las consideraciones. Sin embargo, por un tema de tiempo, me interesa pasar a las resoluciones OCDE. Sin embargo, quiero insistirles a todos y a todas que normalmente cuando pensamos en Corte Interamericana, pensamos en crímenes de sangre, en temas de violaciones o en crímenes de lesa humanidad. Y sí, lamentablemente todavía la Corte ve este tipo de cuestiones en nuestro continente que están pendientes de resolver, pero hay un acervo importantísimo de temas de derecho administrativo en donde ese tribunal supranacional está unificando a través de un tratado internacional el funcionamiento de las administraciones públicas, tanto en lo que hace a su actividad como en lo que tiene que ver con su inactividad. Aquí tendríamos para hablar 2 horas de lineamientos de Corte Interamericana en temas de derecho administrativo. Además, yo creo que no alcanzan las 2 horas para hablar de lo que la Corte ha dicho en procedimiento, en lo que hace el procedimiento administrativo, por ejemplo, o si se quiere, inclusive más específico, el procedimiento administrativo sancionador, que puede aplicar incluso en materia de compras públicas, pero también hay desarrollos interesantísimos que los y las invito, como les digo, a que conozcan. Este año, por ejemplo, está el caso recién publicado denominado Petro Urruego contra Colombia, sentencia de excepciones preliminares, fondo y reparaciones, del 8 de julio del 2020, en donde les digo, y esto es tal vez una nota al pie de página para quienes les guste el tema disciplinario. Esta resolución está incorporando, si se quiere, un cambio radical en lo que es el derecho disciplinario que debería aplicarse en los países latinoamericanos, y si no, que lo digan los y las amigas de Colombia, en donde he podido ver en las redes sociales la enorme cantidad de debates que están suscitándose en Colombia a raíz de este fallo. Les digo que en mi país, Costa Rica, en lo que hemos podido estudiar este pronunciamiento, pues igual nos ha permitido incursionar en gran cantidad de debates, pero en fin, volvamos al tema de contratación administrativa y de compras públicas. Vamos ahora a hablar de la OCDE. Yo sé cuando he hablado de la OCDE en otros momentos que con frecuencia la gente me dice, mire, pero es que la OCDE es un club cerrado y de América Latina solo tenemos 3 países, bueno, ahora 4, hay un cuarto país que acaba de concluir el proceso de admisión y que ya fue formalmente invitado a integrarse a la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. Aquí lo importante de conocer lo que está haciendo la OCDE no es ver esto solo en condición de quiénes son países miembros y quiénes no. Es que lo que la OCDE está haciendo es un trabajo de recopilación de las mejores prácticas en lo que hace a derecho administrativo. Y es que cuando alguno o alguna decide entrar al sitio web, por ejemplo, o ver alguno de los libros o de los tratados que ha hecho esta organización,
que no nos suena regularmente con temas de derecho administrativo cuando vemos cuáles son los comités en los que trabaja, los temas que aborda. Nos damos cuenta que estamos ante una entidad de derecho internacional que es, si se quiere, puro derecho administrativo. Ellos desarrollan y hacen construcciones de temas que para nosotros son institutos, si se quiere, ahí sí clásicos del derecho administrativo, razón por la cual si alguno está haciendo un trabajo académico o está en algún proceso de reforma normativa, siempre es muy conveniente ver cuáles son las recopilaciones, los estudios, los datos que nos ofrece esta organización, porque además, al margen de que seamos residentes en un país o trabajemos en un país que es miembro o no de esta organización, lo cierto es que los estándares que va citando o que va generando la OCDE, con el paso del tiempo, y aquí quiero hacer referencia a estándares muy cortos de tiempo, se van incorporando a los requerimientos que otros organismos multilaterales le hacen a nuestras administraciones públicas como condicionamientos para la asistencia económica. Y esto es fundamental en un contexto de pandemia en donde nuestras administraciones públicas, sin lugar a dudas, necesitan una colaboración tanto interna como una ayuda externa a nuestros entornos. En lo que hace a la OCDE, yo quisiera hacer dos apuntes muy breves para ajustarme al tiempo que me asignaron. Quisiera primero hacer referencia a la recomendación del Consejo de Contratación Administrativa. Esta recomendación del Consejo de Administración, del Consejo de Contratación Pública, es un documento del 2015 que actualiza una recomendación anterior del 2008, y lo que hace es que sistematiza en un solo texto los mejores estándares y las prácticas más deseadas en lo que hace la contratación administrativa en este momento histórico en el que estamos viviendo. Y claro, uno podría pensar, claro, es que ponerme a leer un documento de la OCDE posiblemente va a ser un documento extenso, complejo de leer. Pues vieran que no. Si ustedes acceden, la recomendación está en una versión en español, en una versión oficial en español, la pueden descargar en PDF, la ponen en Google y rápidamente van a llegar, van a ver que el texto tiene 17 páginas, es más, de esas 17 páginas, yo me atrevería a decir que solo de la página 6 a la página 13 más o menos, esas 7 páginas son las que tienen los párrafos que nos dan esta enjundia, esta carnita, estos contenidos relevantes para materia de contratación o de compras públicas. Sin embargo, van a ver ustedes que aunque es un texto pequeño, este documento fue elaborado por el Comité de Gobernanza Pública en colaboración con el Comité de la Competencia y el Grupo de la Transparencia en Compras Públicas Internacionales y otros órganos ahí internos de la OCDE, y entonces permite sistematizar todo un conjunto de prácticas deseables en la contratación administrativa en el siglo XXI. El otro aspecto que me interesa mucho compartirles es lo que podrían encontrar en el sitio web de la OCDE, y tal vez lo más útil para las y los operadores jurídicos en materia de compras públicas, y es una base de datos que la pueden encontrar bajo la denominación revisiones de países y comparaciones de sistemas de adquisiciones. Aquí van a ver cómo se van incorporando casi que en tiempo real las mejores prácticas a nivel planetario de lo que se está haciendo en compras públicas y contratación administrativa. Y de repente sí, vemos lo que se está haciendo en compras públicas en Lituania, para tal vez acordarme alguno de los incorporaciones recientes a la base de datos, pero también vemos algunas cosas interesantísimas que se están haciendo en Túnez en contratación administrativa. Y es aquí donde las personas que se dedican al derecho administrativo tenemos que empezar a sacarle jugo a esto de la globalización. Como les digo, me hubiera encantado ingresar en estos temas, pero al igual que lo hicieron los expositores y las expositoras que nos compartieron sus conocimientos antes que mí,
creo que es de personas educadas ajustarse al tiempo. Así que voy cerrando mi participación de esta mañana. Mi intención, se las adelanto o se las comparto a manera de conclusión, era enseñarles puertas, algunos nichos de conocimiento jurídico que puedan ser poco explorados, que vayan más allá de lo que habitualmente revisamos las personas que trabajan en derecho administrativo, pero que son referencias fundamentales para trabajar en administración pública o para relacionarse desde el sector privado con las administraciones públicas latinoamericanas en este nuevo siglo. De mi parte, quedo a sus órdenes en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, siempre para temas puramente académicos. A la organización, muchas gracias por la invitación, y a don Agustín, de mi parte, espero que disfrute este muy merecido y también muy sentido homenaje que evidentemente lo tiene merecido. Esto sería todo. Buenos días y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Leiva. Agradecemos mucho todas las aportaciones que ha realizado el día de hoy. El tema sin duda es vasto. Como usted lo comenta, puede darnos para pues, investigaciones muy amplias. Muchísimas gracias, doctor. Enhorabuena.